en en el sentido de que vamos a tener variables cualitativas, ¿sí? En las variables independientes, ¿sí? Acá lo mejor es que uno no utilice más de dos variables cualitativas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar algunas variables dummy. Como su nombre lo dice, la variable dummy toma dos valores, un uno y un 0. El uno se asocia, ¿sí? A poseer dicho atributo o alguna característica que se esté analizando, ¿sí? Entonces, también pueden existir algunas variables, ¿sí? Como región, en este caso, uno podría catalogar una región dummy, ¿sí? O lo más típico, uno sería urbano y cero sería rural. En la parte de género, ¿sí? Uno sería hombre, cero sería mujer. En el sector económico, uno podría decir sector exportador, no exportador, y uno también lo podría llevar a algún otro elemento como a un tipo de banco, ¿sí? Y en este sentido, también este podría ser un banco grande o un banco pequeño o alguna categoría de riesgo, ¿no? Si es riesgoso o no riesgoso. También uno podría llevarlo a un tipo de vehículo, ¿sí? Si el tipo de vehículo es pick-up o no pick-up, ¿sí? Y en este caso uno lo va a incorporar a un modelo, ¿sí? Para poder ver si tiene o no un efecto sobre el comportamiento de la variable dependiente, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, pero actualmente estamos viviendo también en el fenómeno del niño, en el cual hay una mayor temperatura en el Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, en esa parte uno también podría ver. Entonces, en esa categoría es muy sencillo, ¿sí? La DUME va a tomar dos valores, ¿sí? Uno es si pertenece al grupo y cero si no lo pertenece. La variable dependiente va a ser siempre numérica. Algunos ejemplos de esas variables pueden ser el salario, la productividad, la rentabilidad o la productividad. Y también dentro de las variables independientes las vamos a mezclar, vamos a tener variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿sí? Para poder analizar si la, mm, la pertenencia o no de ese evento, ¿sí? Tiene una, mm, un valor significativo en relación al comportamiento de la variable independiente. También esto uno podría llevarlo también a otro ámbito, digamos, ¿sí? Por ejemplo, año de elección o año de no elección cada 4 años para ver cómo se comportan algunas variables, ¿sí? También podríamos llevarlo a los precios agrícolas para ver cómo se comportan en una época ciertos productos, ¿sí? En época de lluvia o en época seca, ¿sí? También uno podría ver también en el consumo de algunos alimentos la misma historia cuando estamos en una temporada seca o temporada de lluvia, ¿sí? Y entonces acá viene un ejemplo sencillo, digamos, de un modelo con una variable cualitativa binaria. ¿Alguien podría leer, por favor? Modelo con variable cualitativa binaria. Suponga que se busca explicar el salario mensual de una persona a partir de sus años de experiencia y el sector donde trabaja. Salario es igual a beta sub 0 más beta sub 1 experiencia más beta sub 2 formal más u sub i, creo que es. Definición de la variable cualitativa. Formal igual a 1, la persona trabaja en el sector formal. Formal igual a 0, la persona trabaja en el sector informal.
Interpretación de los coeficientes. Beta sub cero, salario esperado de una persona en el sector informal cuando la experiencia es igual a cero. Beta sub uno, cambio esperado en el salario por un año adicional de experiencia, mantenido constante el valor laboral. Y beta sub 2, diferencia esperada entre el salario del sector formal y el salario del sector informal para personas con igual experiencia. Sí, entonces en este sentido, sí, tenemos una variable cualitativa. Entonces acá lo que estamos buscando con esta variable cualitativa, estaríamos obteniendo la diferencia en relación al salario, si la persona o no tiene experiencia o, perdón, si está laborando en el sector formal o informal. Entonces, esa sería el análisis, digamos, y lógicamente esta diferencia esta diferencia puede ser, eh, o el salario puede ser mayor o menor de acuerdo a la pertenencia o a tener o no el atributo de esta persona. Entonces acá lo que tendríamos que hacer de igual manera para ver si existe o no una diferencia en relación al atributo, uno tendría que evaluar siempre la significancia de los parámetros. Si la significancia de si todos los parámetros son significativos, o en este caso el beta sub 2 relacionado con el sector en el cual se desenvuelve la persona, uno estaría indicando que, lógicamente, si el signo fuera positivo, indicaría que una persona obtendría un mayor ingreso si se desempeña en el sector formal. En un segundo. Entonces, si ya le ponemos números a esto, ¿sí? Y asumimos de que la constante es 2000, ¿sí? Beta sub 1 es 180 y 950 por formal, ¿sí? En ese sentido, lo que estaríamos indicando de una forma sencilla, si todos los parámetros fueran significativos, es que independientemente de la experiencia y en el sector en el cual se desenvuelva la persona, el salario sería de 2000 quetzales si ponemos en esa unidad monetaria. Adicionalmente, podríamos decir que un año adicional de experiencia representa un incremento de 180 quetzales, mientras todo lo demás permanece constante. Es decir, independientemente de que la persona esté o no en el sector formal. Y si una persona, en este caso acá como formal sería uno, ¿sí? Lo que nos estaría indicando es que una persona obtendría 950 quetzales más en relación al salario promedio si se desenvuelve en el sector formal. Entonces uno podría tener acá el salario, ¿sí? Para una persona de un año de experiencia y si está en el sector formal, ¿sí? Entonces acá están los valores, ¿sí? Entonces, acá solo es una sumatoria sustitución simple de valores en el cual podrían indicarme ustedes cuál es el salario, ¿sí? Em, Promedio, ¿sí? O el salario de una persona, ¿sí? Con un año de experiencia y que está en el sector formal.
¿Cuál sería la respuesta? 3.130. 3.130 sería para alguien en el sector formal, ¿no? Y para el sector informal, ¿cuál sería el salario? 2.000. Para el sector informal, un año de experiencia, 2.180. 2.180. Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Entonces, uno podría tener esos elementos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos varias variables cualitativas, ¿sí? Con varias categorías. Entonces, uno puede suponer que una variable llamada región tiene tres categorías. Tendríamos la metropolitana, la central y occidente. La lógica nos diría acá que deberíamos de tener tres dummies, ¿sí? Una sería la metropolitana, la otra sería la central y la occidente, ¿sí? Pero en este caso, cuando son tres o más categorías, ¿sí? No deben de incluirse las tres dummies al mismo tiempo si el modelo contiene una constante. Entonces, en este caso se va a omitir una categoría, ¿sí? Y esta será el grupo de referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La primera categoría que uno estaría tomando acá sería la metropolitana, ¿sí? Y estaríamos omitiendo en este caso esa categoría que sería el grupo de referencia. Entonces nos estaríamos quedando únicamente con la región central y la región occidente. Entonces la región central compara la región central con relación a la metropolitana y la occidente estaría comparando la occidente con relación a la metropolitana. Entonces, si solo obtuviéramos acá los valores de la experiencia, ¿sí? Acá estaríamos indicando únicamente que este sería el salario de referencia de la región metropolitana, ¿sí? Entonces, estaríamos sumando acá cuánto este beta 2 sería, cuál sería el salario en relación a la región central y el beta 3 en relación a la región occidente, ¿sí? Entonces, la regla general es si tenemos una variable cualitativa de tres o más categorías, ¿sí? En la cual se incluye más de 3 menos 1, si se tiene una constante debería de eliminarse uno, que sería esta región de referencia. Entonces estaríamos midiendo en este caso el salario, ¿sí? De la región central, pero comparado con la región metropolitana, ¿sí? Y este sería el valor de la occidente. Entonces, lo mejor es que no sean más de dos variables eh, categóricas, ¿sí? Y deberían de estar en este sentido, sí, todas contribuyen acá a una región metropolitana, ¿no? Pero si solo tuviéramos dos regiones, em, o que fuera urbano y rural, no habría ningún problema. El problema es cuando se tienen tres categorías dentro de una misma variable cualitativa y uno no podría segmentarlo en ese sentido. Entonces, ¿por qué se le llama la trampa de las variables Dummy? Es porque si se incluyen todas las categorías y además la constante, lo más probable es que nos surja un problema de multilinealidad, en el cual uno estaría observando, ¿sí? Un coeficiente correlación alto y pocos P significativo. Entonces, en este sentido, uno tendría que tener este cuidado. También uno puede hacer algunas interacciones cuando el efecto cambia en T grupos. Sí, entonces uno podría también
hacer una transformación en relación a la experiencia más los años del sector este, formal, ¿no? Y entonces uno puede incorporar esos otros elementos, ¿sí? Para poder analizar, en este caso, cuál sería la diferencia, ¿sí? En alguna iteración. Entonces, uno podría decir acá que para el sector informal, ¿sí? Cuando esto es cero, únicamente el efecto de la experiencia es solo el beta 1. Y para el sector formal, uno tendría la sumatoria, ¿sí? De la experiencia, que sería el beta 1 más el beta 3 porque acá está la experiencia. Y uno también podría medir cuánto cambia el retorno de la experiencia para el sector formal e informal. En este caso sería el beta 3, ¿sí? Pero acá la idea es que uno no sature de variables cualitativas, sino que únicamente uno quiera medir un efecto de una variable categórica o una variable cualitativa que puede ser relacionada con el género, ¿sí? O con la ubicación geográfica de la persona. Si esto lo lleva uno a un análisis bancario, uno podría medir la morosidad de un banco, ¿sí? En función, ¿sí? De si es sistémica o no sistémica. Entonces uno podría ver la morosidad en la capitalización, la liquidez y si el banco es sistémico o no. Entonces, uno sería que el banco es sistémico y cero es que el banco no sistémico y que también podría funcionar como una referencia. Y en este caso, el coeficiente del beta sub 3 o la variable sistémico, ¿sí? Sería la diferencia esperada en la morosidad entre ambos tipos de bancos. Es decir, nos indicaría cuánto más, ¿sí? Sería la diferencia en la morosidad si un banco es catalogado como sistémico, ¿sí? Entonces, en esta parte, ¿sí? Y de acuerdo a lo que estamos viviendo, o sea, si uno lee las noticias económicas, digamos, en la parte agrícola, ¿qué es lo que está observando uno actualmente? ¿Qué Mm. fenómeno? El niño, la disminución de las lluvias. El fenómeno del niño. Entonces, efectivamente, uno ahí en ese sentido, uno tendría esa variable cualitativa. Entonces, yo podría medir, ¿sí? El rendimiento de un cultivo, ¿sí? Y tener como una variable cualitativa los dos fenómenos climáticos estos, que es el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Porque para algunos cultivos, ¿sí? El fenómeno del niño incrementa la productividad si es que se tiene un sistema de riesgo adecuado y en los otros disminuye esa productividad. Entonces, si hablamos de la caña de azúcar, ¿sí? La caña de azúcar, ¿sí? Lo que la evidencia dice es que eh, para que haya una mayor producción de azúcar, uno necesita una mayor cantidad de días de sol, pero efectivamente necesita, entonces, para la producción de azúcar, con un sistema de riego adecuado, el niño aumenta la productividad, ¿sí? Pero si lo vamos a ver al, al maíz y al frijol, ¿qué les dice su intuición en relación a qué es lo que pasará con la producción de maíz y de frijol este año que estamos bajo el fenómeno del niño? Pues los rendimientos serán mínimos porque la mayoría ya se secó. No, ya se perdió, pues entonces, de hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta hoy, pero en la ciudad casi que hubieron las 4 estaciones de
que tenemos en el país. Hubo un momento donde hubo frío, a medio cuando puso el sol, calor, llovió y después se despejó otra vez, incluso hasta salió un arco iris, ¿sí? Entonces ese sería un ejemplo en el cual uno podría ver si el fenómeno climático, ¿sí? Aumenta o disminuye la producción. Lógicamente, el efecto nos lo va a decir el signo del coeficiente. También podríamos llevarlo a qué es lo que sucedería, ¿sí? Sobre el Producto Interno Bruto, si identificamos aquellos años en los cuales hubo algún desastre natural, digamos, ¿sí? Entonces, uno recuerda más o menos de los 90 para acá, en el año 1998, es el huracán Mitch, muchos de ustedes no habían nacido. Luego, allá por el 2009, 2010, sí, hubo también una tormenta tropical Stan, ¿sí? Por el 2014, 2015, ahí lo que hubo fue otra sequía similar a la que estamos viviendo ahora. Luego vino en el 2019 lo del volcán de fuego, sí, ahora en el 2024 podríamos sumarle también esta sequía que se está viviendo, la verdad, ¿sí? Y si nos vamos por el lado de la situación económica, uno también podría identificar qué sucede con algunas variables económicas, sí, si lo analizamos por el año electoral, ¿no? Ustedes saben que cada 4 años hay elecciones, ¿sí? Y al menos la evidencia dice, ¿sí? Que en el último año de gobierno, el gasto en ciertos ministerios se incrementa, ¿sí? Y en el primer año de gobierno, ¿qué creen que pasa con el gasto? ¿Aumenta o disminuye? Yo diría que disminuye porque hay como que cierta acomodación de ministerios. Ujú. Entonces, efectivamente, sí, la evidencia lo que muestra es que hay una disminución en el gasto, ¿sí? Y es efectivamente por lo que dice el compañero que hay mucha rotación de personal, ¿sí? Y eso también en los ministerios que disminuye la capacidad operativa y de ejecución. También esto podríamos llevarlo, ¿sí? También para ver qué sucede con los precios de algunos productos en la época seca o en la época de lluvia, digamos, por ejemplo, en el precio del tomate, ¿sí? Y también uno podría llevarlo también en la demanda de un producto de acuerdo a la época, ¿sí? Entonces, en este caso, uno sería que el precio del tomate, si uno es en una época lluvia, y cero es en una época de no lluvia. Entonces, esos serían los ejemplos, ¿sí? Pero ahora acá tenemos otro tipo de ejemplos de variables cualitativas en las cuales uno podría indicar, ¿sí? Y no sé si alguien podría leer el ejemplo uno y el ejemplo 2, por favor. Ejemplo uno, mercado laboral, tipo de contrato. Salario igual a beta sub 0 más beta sub 1 escolaridad, más beta sub 2 experiencia, más beta sub 3 permanente, más U. Salario, remuneración mensual del trabajador, del trabajador, escolaridad, años aprobados de estudio, experiencia, años de experiencia laboral, permanente es igual a 1, contrato permanente, permanente igual a 0, contrato temporal, grupo de referencia. Interpretación, beta sub 3 representa la diferencia salarial entre trabajadores con contrato permanente y temporal, manteniendo constantes la escolaridad y la experiencia. Gracias. Entonces, para que ese beta 3, ¿sí? Sea efectivamente la diferencia salarial, ¿qué es lo que deberíamos de observar?
el tipo de contrato, ¿o no? No, el tipo de contrato sí, pero digamos, para que yo pueda definir o concluir que efectivamente el beta 3 representa la diferencia salarial esperada, ¿qué paso previo debo de hacer para llegar a esa conclusión? Pues el primer paso que debo identificar es que el parámetro sea significativo al nivel de confianza que estoy analizando, ¿sí? Si ese parámetro es no significativo, quiere decir que no existe una diferencia salarial entre los trabajadores de contrato permanente y temporal. Y si nos fuéramos en este elemento acá, sí, si ese beta 3 fuera no significativo, llegaríamos a esa conclusión que la morosidad no hay una diferencia significativa entre si el banco es sistémico o no, porque el parámetro es no significativo. Estamos. Select. Ujú. Entonces, de igual manera, ¿sí? La, acá el beta sub 1, que es la escolaridad, sería cuánto más, ¿sí? Sería el salario por cada año, por un año adicional de aprobación de estudios, ¿sí? El beta 2 sería una, cuánto más, ¿sí? Sería el salario por un año adicional de experiencia. Y la otra forma en la cual podríamos medir acá es la nota en función de la modalidad de estudio, por pura intuición, ¿sí? ¿Cuándo creen que son mayores las notas? ¿Bajo la modalidad virtual, la modalidad presencial? La virtual La virtual ¿Es mayor o menor? es mayor. es mayor. Entonces, ¿por qué será? Saber, ¿no? Sí, entonces alguien podría leer ese. Luego les cuento, no sé si vieron, pero en México o hay un gran, Tiene hay un con problema. INEM, ¿verdad? Sí, por los exámenes de admisión de la UNAM, al parecer detectaron que hubo un fraude masivo o algo así, pero el problema está en que en México, digamos, el número de cupos es limitado. La cosa es que se dieron ahí algunas inconsistencias en relación a las notas totales que están repitiendo las pruebas esas de admisión, siempre en un método virtual, pero sin conexión a internet. ¿Alguien podría leer ese ejemplo de la modalidad de estudio, por favor? Eh, Educación, modalidad de estudio. Nota, beta sub 0 más beta sub 1, horas de estudio, menos, es más beta sub 2, asistencia, más beta sub 3, virtual, más U. Nota, calificación final obtenida por el estudiante. Horas de estudio, tiempo semanal dedicado al curso. Asistencia, porcentaje de sesiones asistidas, virtual, 1 estudiante con modalidad virtual,
Virtual 0, estudiante en modalidad presencial. Si beta sub 2 es negativo, el modelo encuentra una nota esperada menor para estudiantes virtuales. Una vez controlados el estudio y la asistencia, esto es una asociación estadística, no demuestra causalidad por sí sola. Entonces acá lo que estaríamos midiendo es la modalidad del estudio, ¿no? Entonces, digamos, o sea, la magnitud no la tengo, pero ¿cuál es mi evidencia, digamos, sí? Es la cantidad de alumnos, digamos, sí, que obtuvieron el diploma de reconocimiento por arriba de 80 puntos, sí. El año pasado fue menor la cantidad en comparación a los años, al año previo, digamos, sí, porque el 2024, sí, fue que se regresó a la modalidad híbrida, que se empezaron a hacer los exámenes virtuales, ¿sí? Y ahora que perdón, presenciales, ahí ya cambió todo, ¿sí? Lo que ya hemos visto de la entidad sistémica. Y alguien podría leer acá el periodo de crisis que les menciono, ¿no? Si hacemos historia del año 1958, podríamos ir identificando aquellos elementos en los cuales, o los años en los cuales la economía pues sufrió ahí algún evento, sí, que pudo haber causado un comportamiento, sí, sobre la economía, ¿no? Uno le podría decir un elemento de crisis o de estrés, ¿sí? Entonces, podríamos, en este caso, sí, si nos fuéramos por la parte del cambio climático, sí, uno podría identificar los años de la niña y del niño y ver cuál es el efecto sobre la producción del país. Lo que vemos o la percepción que se tiene es que lógicamente bajo un fenómeno del niño en el cual en nuestra región lo que hace es que disminuye la cantidad de lluvia, vamos a ver un impacto, ¿sí?, de una menor producción agrícola en el país. Pero en otras latitudes, digamos, en la parte sur, digamos, ¿sí?, en Argentina y Brasil, en algunas regiones, ahí lo que veo uno en el fenómeno del niño es el aumento de las lluvias, ¿no? Sí. Y entonces, en este caso, acá tenemos, alguien podría leer el ejemplo 5 y el ejemplo 6 era lo que les decía, cuando uno tiene 3 categorías y uno necesita hacer un grupo de referencia. En este caso va a ser la microempresa y se va a comparar cuál sería el rendimiento de la pequeña empresa en comparación con la microempresa y la mediana en comparación con la microempresa. Por favor. No sé si va a haber Gabriela. ¿Perdón? No sé si va a hablar compañeros. No, le doy yo. Ejemplo 5. Macroeconomía. Periodo de crisis. Crecimiento PIB es igual a beta sub 0 más beta sub 1 inversión, más beta sub 2 inflación, más beta sub 3 crisis, más el error. Crecimiento del PIB. Tasa anual del crecimiento económico. Inversión. Inversión como proporción del PIB. Inflación. Variación anual del nivel general de precios. Crisis igual a 1, año clasificado previamente como crisis. Crisis igual a 0, año normal, grupo de referencia. La clasificación de crisis debe definirse antes de estimar el modelo, por ejemplo, con un criterio institucional o económico verificable. No debe seleccionarse después de observar Los resultados. los resultados. Entonces acá
podría uno tener eso, lo que ya les había identificado, ¿sí? El año electoral o año al previo electoral, que también podría ser ese elemento, o si uno lleva es identificado ese comportamiento, si existió algún fenómeno climático, digamos, en el país que pudo haber sido eh, un terremoto, una, una sequía, una inundación, ¿sí? Entonces uno podría llevar esos elementos, ¿no? Aparte del año 2020, digamos, que fue en el COVID, ¿no? Pero lo que quisiera ver es si durante esos elementos y durante esos años en los cuales la ocurrencia de ese evento, ¿sí? Cualitativo, ¿sí? Uno puede transformarlo en una variable boom y analizar el efecto si eh, es positiva o negativa, ¿sí? La, eh, el impacto que se tenga sobre eh, la variable dependiente, ¿sí? Y este ya lo habíamos leído con el de la banca sistémica, ¿no? Alguien podría leer el de la iteración, escolaridad y género. Ejemplo 7, interacción, escolaridad y género. Salario es igual a beta sub 0 más beta sub 1 escolaridad, más beta sub 2 mujer, más beta sub 3 escolaridad por mujer, más el error. Mujer es igual a 1, observación correspondiente a una mujer. Mujer es igual a 0, observación correspondiente a un hombre. Para hombres, el retorno de un año adicional de escolaridad es beta sub 1. Para mujeres, el retorno de un año adicional de escolaridad es beta sub 1 más beta sub 3. El coeficiente de beta sub 3 indica si el retorno de la escolaridad cambia entre hombres y mujeres. Una interacción no solo compara niveles salariales, compara también la pendiente de la relación. Bueno, ¿no puede correrle? Disculpe. Sí, sí. Una interacción no solo compara niveles salariales, compara también la pendiente de la relación entre escolaridad y salario. Entonces acá uno estaría analizando esos elementos la, eh, del asunto. Entonces, como les digo, estos solo son elementos más que uno puede ir considerando para poder hacer un modelo, ¿sí? O en el caso uno se percate, digamos, de que uno podría establecer o identificar que un fenómeno climático pueda tener o no un impacto, ¿sí? Sobre la variable dependiente, pero que si uno lo ve únicamente con las variables explicativas numéricas, uno no podría capturar ese ejemplo, esa influencia que puede ser positiva o negativa sobre el comportamiento de la variable, ¿no? Entonces uno también podría ver pues el consumo de una electricidad, digamos, ¿sí? En la noche, ¿sí? O un periodo diferente fuera de la noche, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado, que digámoslo bien, ¿sí? Tres o más variables o categorías en una variable, uno debería de eliminar una y esa se vuelve como la variable de control y el resto de las variables dummy serían en comparación de esa variable o categoría de control que se tenga. ¿Dudas? Disculpe, para tener esa variable de control, o sea, ¿cómo hacemos para tener esa variable de control, esa que no tomamos en cuenta? Sí. En ese sentido, digamos, sí, todo va a depender si es tres o más variables cualitativas. Entonces usted puede establecer, digamos, esa variable de control. Entonces acá pudo haber tomado la pequeña microempresa. Entonces las otras dummies iban a ser en relación al comportamiento que tenía la microempresa. Entonces acá
usted iba a tener 3 variables dummy, pero está eliminando la microempresa. Entonces todas van a ser en comparación a eso. La variable o el grupo de referencia, usted lo considera como investigador. Pero si tiene 3 o más variables o categorías en una variable, que en este caso que es el tipo de microempresa, debería de eliminar una DUM. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra? Sí, yo con esto de interacción, escolaridad y género, ¿por qué a la mujer se le suma beta 3 escolaridad por mujer? O sea, ¿a qué se debe eso? Sí, ¿acaso lo está haciendo uno una iteración, digamos, de ver? Digamos, acá hay 2 variables independientes, digamos, ¿sí? O estamos construyendo una que es en relación a cuál sería la escolaridad por mujer. Entonces, si se da cuenta, estaríamos construyendo una X3 que sería escolaridad por mujer. Entonces, estaríamos multiplicando esa variable para ver ese valor. Entonces, solo se hace esa transformación, digamos, ¿sí? Para ver, en este caso, en esa interacción, el beta 3 indica si el retorno de la escolaridad cambia entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, si esto es positivo, estaría indicando, ¿sí? Cuánto más, de acuerdo al grado de escolaridad que se tiene, una mujer tiene un salario en relación al, al hombre, ¿no? Pero eso únicamente esa iteración que usted quiera identificar. Ah, ok, gracias. Pero son elementos, digamos, para ver esas diferencias en relación a las interacciones que se puedan tener. Entonces, elementos claves acá, ¿sí? La variable dependiente cualitativa va a ser independiente, no deben de tenerse más allá de lo mejor es que sean 2, máximo 2 variables dummy, ¿sí? Ahora, si dentro de la misma variable tengo 3 o más categorías, debo de eliminar una, ¿sí? Y al eliminar esa categoría, esa se convierte en el grupo de referencia, ¿sí? También tengo que observar la significancia del parámetro, ¿sí? Solo van a considerarse aquellos parámetros que sean significativos. Si son significativos, entonces poseer o no la, la cualidad o ese grupo de control, ¿sí? Eso es lo que significaría en el parámetro. Dudas. Vamos a ver cuántos aparecieron acá. Tenemos... Licas, de lo que dé el miércoles viene en el examen parcial. No, ya está acá. Ah, ok, Sí. gracias. Sí, bueno. Tenemos una merma ahí. Licenciado, una consulta. ¿Sí? Sería tan amable de indicarle al auxiliar, nosotros somos de primera hora, le solicitamos en el chat el link de asistencia, pero no sé si nos puede apoyar. Ahorita te lo paso. ¿Y qué andan haciendo aquí? Ya está complicado el tránsito, ¿no? Okay. Es que estábamos en examen, licenciado. Ah, creo que yo lo mandé a examen. Pues. ¿De qué era el examen? Análisis demográfico. Ah, pues Gracias, Carlos. Ese es del 10º, no es del 8º. Pero estábamos en examen, Lick. Ah. y los que no están ahorita aquí, que también están en examen. Nosotros supusimos que Eso lo sabemos. estaban en el tránsito ahí en algún lugar
entre el Boulevard Liberación y la calzada Roosevelt. Bueno, listo pues. Nos vemos el próximo día de clase. Que estén muy bien. Gracias, licenciado. Muchas Igualmente, gracias. feliz noche. Esa era su pregunta, ¿va, Herbert? Sí, va. El listado. Sí, Lick, gracias. No, no, bueno, pues. Feliz noche. Adiós, adiós, Feliz noche, Rick. adiós.